Estamos de regreso y ya está con nosotros David Páramo. David, ¿cómo te va? Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, mi querido amigo? Hoy se dio a conocer la inflación de la primera quincena de este mes, que subió 0.30%, lo cual hace que la inflación acumulada en los últimos 12 meses sea del 6.59%. Esta inflación es la más alta de los últimos 16 años y, lejos de estar preocupados, debemos estar tranquilos. Te voy a dar algunos indicadores de por qué. ¿Qué explica el aumento de la inflación? Que en enero el gobierno federal tomó la decisión de liberar el precio de los combustibles. Esta liberación del precio, primero de subirlos y después de liberarlos. ¿Qué hacía el gobierno tradicionalmente? Daba un subsidio de 200,000 millones de pesos anuales para subsidiar los combustibles. ¿Quién se quedaba con este subsidio? Gente como yo, que tengo un carro con motor Hemi de 8 cilindros, me tocaba más subsidio. Pues es un subsidio generalizado, quien más consume gasolina, Pues le toca más subsidio. Así es de sencillo, así es como funciona esto, ¿eh? Para que le tocara un peso de subsidio al 10% más pobre de la población, le tocaban 32% al 10% más rico de la población. Entonces estaban subsidiando a los ricos. Estaban subsidiando los carros de 8 cilindros, los carros grandes, que lo justo es que quien quiera tener un carro así, que lo pague. Claro. Punto, ¿eh? Entonces, una medida económicamente responsable, socialmente correcta, porque además dejas de gastarte 200,000 millones y los puedes destinar A otras cosas. para gente que sí lo necesita. Y el segundo efecto, pues, ha sido en materia de tipo de cambio. La política monetaria funciona como, me gusta mucho usar el ejemplo de, seguramente alguna vez te has bañado en un gimnasio o en un hotel que tienen tuberías muy largas. Es que le abres la caliente y tarda en salir un ratito la caliente o una casa vieja. Entonces la política monetaria así es. ¿Cuándo comenzó a subir Banco de México la tasa de referencia? En 2015, cuando la tasa de interés, cuando la inflación se encontraba en 2.1% tasa anual, la inflación más baja desde 1970, es decir, desde que se mide la inflación. Entonces empezaron a subir la tasa porque veían que iban aumentando las presiones inflacionarias y en su reunión pasada dejaron de subirla. Hoy que se da a conocer la minuta, que es como se construyó la discusión, les queda claro que la inflación sí está alta, pero va a tender a bajar, que sería tan pronto como septiembre que comencemos a ver que la inflación baje. Que sea el 6,5% nos da otro dato buenísimo. Cuando yo empezaba en el periodismo financiero, 1988, la inflación de ese año fue del 157%. 157%. Entonces, esas sí eran hiperinflaciones, esos sí eran problemas económicos serios. Hoy ciertamente tenemos un chipote, ciertamente es alto, que ha generado algunos problemas, sí, y no necesariamente los problemas que dice todo el mundo, es que como han subido los alimentos, las frutas y verduras, a la gente más pobre le pega mucho. Eso no es cierto, ojalá fuera cierto. ¿Sabes cosas que ojalá fueran ciertas? La gente más pobre consume pocas frutas y pocas verduras. Consume más sopa Maruchan, más coca y más papitas. Sí. Desgraciadamente. Desafortunadamente, sí. O sea, esa es una desgracia económica. Entonces, la inflación temporalmente está alta, va a tender a disminuir. Banco de México ya no sube las tasas, ya no las va a subir más. Y hoy decía José Antonio Mide, el secretario de Hacienda, que se reunió con los del Partido Verde, ya está chaleco verde y todo traía. A todos les pusieron, ¿eh? Para él ya traía chaleco verde, Sí. Él decía que este va a ser el primer sexenio desde que Banco de México es autónomo hace 20 años, que la inflación en promedio esté dentro del rango de Banco de México. Banco de México decidió desde que tomó la autonomía que su rango de inflación era 3 más menos 1. O sea, que cualquier cosa que quedara entre 2 y 4 es correcto para ellos. ¿Alguna explicación para que quede claro de qué es este rango? Para calificar a las finales en el fútbol mexicano tienes que quedar entre los 8 primeros. Si imagínate que un equipo dice, vamos a calificar a finales, nuestra vez, si pasas en el 1 o pasas en el 8 es igual. Claro. Es exactamente igual. Entonces, así es como lo hace Banco de México. Y eso nos llevaría a la primera vez desde 1970 que la inflación se ubica en promedio por abajo del 4%, es decir, dentro del rango de Banco de México. Punto número 2, que a no ser que pasara algo mucho más grave, que se cayera el Tratado de Libre Comercio, el año que entra también la economía mexicana va a crecer. Sería la primera vez desde 1970 que la inflación está controlada y que la economía no tiene una caída, por lo menos una caída anual, dentro de un sexenio. Así pues, no hay que estar muy preocupados por la inflación, mi querido amigo. Muy bien, gracias David, te lo Siempre agradezco gusto mucho. verte, te veo Nos vemos el día mañana. de mañana, claro que sí.